La noche empezaba a refrescar y podía sentir el aire fresco contra mi cara mientras caminaba hacia el restaurante. Era una de esas noches en las que todo parecía en paz. Las estrellas empezaban a aparecer y las suaves luces de las casas circundantes creaban una sensación de confort que siempre había apreciado en mi comunidad. Respiré hondo, dejando que la tranquilidad del momento me envolviera, hasta que un sonido inconfundible rompió el silencio. El rugido de las motos llegó de repente, rompiendo la calma como un cuchillo que corta el tejido de la noche. Giré la cabeza y vi, a lo lejos, 5 motos que se acercaban rápidamente. El ruido de los motores se hizo más fuerte, resonando en las paredes de los edificios, mientras los faros de las motos parecían ojos brillantes que atravesaban la oscuridad. Seguí caminando, intentando mantener la calma, pero el ruido de las motos seguía aumentando. Sentí que se me aceleraba el corazón y que empezaba a sentir el peligro. Los motoristas me adelantaron a toda velocidad, tan cerca que el fuerte viento casi me hizo perder el equilibrio. Me detuve un momento, intentando procesar lo que acababa de ocurrir, pero antes de que pudiera moverme, oí el ruido de las motos que volvían. Esta vez no pasaron de largo. Me rodearon formando un estrecho círculo a mi alrededor y el rugido de los motores se hizo insoportable. Tuve que taparme los oídos para intentar bloquear el sonido, pero aún así, el ruido penetró, reverberando en mi interior. Poco después empezaron las risas burlonas, como si se estuvieran divirtiendo a mi costa. Uno de ellos, un hombre corpulento con expresión despectiva, empujó un poco más su moto, obligándome a retroceder. Pude ver el brillo cruel en sus ojos mientras me miraba fijamente, como retándome a reaccionar. Los demás seguían riendo, dando vueltas a mi alrededor como depredadores jugando con su presa. «Vamos, abuelo, ¿qué vas a hacer ahora?». Su voz era tan aguda como su mirada. Apagó la moto y se bajó, caminando hacia mí con una confianza que solo sirvió para aumentar mi inquietud. Sus amigos le siguieron, rodeándome ahora a pie, impidiendo cualquier intento de huida. Sentí el peso de la situación caer sobre mí. Era una noche cualquiera, o eso creía. Pero ahora, con 5 hombres jóvenes y agresivos a mi alrededor, las cosas habían tomado un cariz que nunca habría imaginado. Empezaron a aflorar recuerdos de tiempos pasados, cuando situaciones como esta eran habituales durante mi estancia en el ejército. Pero esto era diferente. Estaba solo y desarmado. Aún así, me mantuve firme. Respiré hondo y miré al hombre que tenía delante, sin mostrar la debilidad que esperaban ver. Ellis Bond no es un hombre que se doblegue ante ese tipo de intimidación, pensé para mis adentros, mientras sus ojos buscaban en mi rostro cualquier señal de miedo. Mientras seguían rodeándome, me di cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión. Podía sentir la mirada de cada uno de los 5 hombres clavada en mí, como si esperaran que pidiera clemencia o hiciera alguna estupidez. Pero no les daría ese placer. Llevé la mano derecha al bolsillo, lo que hizo que uno de los hombres, sin duda el líder, frunciera el ceño y diera un paso adelante. Su expresión era de desprecio, pero también de curiosidad. No sabía qué esperar de mí, y esta incertidumbre era algo que podía utilizar a mi favor. «¿Qué vas a hacer ahora? ¿Llamar a la policía?», se burló, soltando una carcajada forzada que fue seguida por las demás. «¿Crees que algún policía te va a ayudar? Tenemos amigos en el cuerpo, viejo». Guardé silencio, ignorando sus burlas mientras sacaba mi teléfono del bolsillo. Las risas a mi alrededor se hicieron más fuertes y me di cuenta de que creían tener el control, pero no tenían ni idea. Miré la pantalla del móvil y seleccioné el número que necesitaba. Siguieron riendo e intercambiando bromas mientras yo me llevaba el teléfono a la oreja esperando. El tiempo parecía pasar lentamente, y el sonido del teléfono al sonar me recordaba que no tenía ninguna garantía de que las cosas salieran según lo previsto. Cuando contestaron a la llamada mantuve la voz baja y calmada, hablando solo lo esencial. «Aquí Ellis Bond, necesito tu ayuda, ahora mismo». En cuanto colgué, sentí que el líder, Cyrus, se acercaba a mí. Intentó echar un vistazo a la pantalla de mi móvil, pero yo ya lo había vuelto a guardar en el bolsillo. «¿Quién crees que puede ayudarte, eh?». Parecía irritado por mi falta de reacción. «¿Crees que nos vas a asustar con una llamada? A ver cuánto aguantas antes de que perdamos la paciencia». Esbocé una media sonrisa,
algo que pareció hacerle sospechar aún más. Sabía que se estaba preguntando si había subestimado al hombre que tenía delante. Y eso era exactamente lo que quería que sintiera. Al igual que Ellis hizo esa conexión que lo cambió todo, haz tu propia conexión con nuestra comunidad de narradores. Suscríbete al canal y prepárate siempre para lo inesperado. Mientras esperaba a que se desarrollaran los acontecimientos, mi mente empezó a divagar, como si necesitara encontrar algún alivio a la creciente tensión. Empezaron a surgir pensamientos sobre mi vida, mezclados con los recuerdos del pasado, que siempre vuelven en momentos de incertidumbre. Nací en una época diferente, en la que las cosas parecían más sencillas, pero tal vez fuera solo la lente de la nostalgia. Crecí en una pequeña ciudad similar a esta, rodeada de amigos y familiares que me enseñaron el valor de la comunidad. Mi padre era un hombre duro pero justo, que siempre decía que no importaba cuánto tuvieras. Lo que realmente contaba era lo que hacías para mejorar la vida de los demás. Cuando llegué a la mayoría de edad, el mundo a mi alrededor estaba en ebullición. La guerra llamaba y yo respondí, creyendo que era mi deber. Servir a mi país no fue fácil, pero allí aprendí algunas de las lecciones más valiosas de mi vida. Fue allí donde comprendí el verdadero significado del valor, no solo en el campo de batalla, sino en la capacidad de mantener la calma y la compostura frente al caos. También aprendí a controlar mis emociones. En el ejército, no puedes permitirte perder la cabeza. La supervivencia dependía de decisiones racionales, no de impulsos emocionales. Este autocontrol me sirvió de mucho a lo largo de los años, sobre todo cuando volví a casa y tuve que adaptarme a una vida menos turbulenta, pero no por ello menos difícil. Después de la guerra, volví a la ciudad con la idea de que necesitaba hacer algo significativo. Mi padre se estaba haciendo mayor y pronto supe que tendría que asumir las responsabilidades de la familia. Me hice cargo del negocio familiar y trabajé duro para ampliarlo, siempre con la intención de devolver algo a la comunidad que me crió. Conseguí convertir la pequeña empresa en algo más grande, algo que realmente pudiera ayudar a la gente que me rodeaba. Con el tiempo, construí una vida tranquila. Me casé con una mujer maravillosa que me ha aportado tanta alegría y sabiduría. Tuvimos hijos que a su vez crecieron y se convirtieron en personas de las que me siento orgulloso. Aunque la vida me arrebató a mi amada esposa demasiado pronto, nunca me permití hundirme en la tristeza. En lugar de eso, canalicé mi dolor para continuar el trabajo que siempre creí que era mi propósito: ayudar a los demás. Hoy me conocen muchos en esta comunidad. La gente sabe que puede contar conmigo, y eso me da un sentido de pertenencia que ninguna otra cosa podría darme. Ahora, rodeado de estos motociclistas, recuerdo todas las veces que me pusieron a prueba y cómo siempre encontré la manera de superar la adversidad. Sabía que esta vez no sería diferente. Ellis tiene mucho que contar sobre su desafiante viaje. Si tú también crees que las historias de vida merecen ser compartidas, suscríbete ahora y sigue cada capítulo de este increíble viaje. A medida que aumentaba la tensión a mi alrededor, mis ojos recorrían la calle, observando el entorno que tan bien conocía. Esta ciudad, con sus viejas casas de ladrillo y sus calles arboladas, siempre había sido un lugar de paz para mí. El sentimiento de pertenencia que sentía aquí era incomparable. Cada esquina, cada edificio contaba una historia, muchas de las cuales había presenciado personalmente a lo largo de los años. El restaurante al que me dirigía estaba a pocos pasos de donde me habían rodeado los motoristas. No era solo un lugar donde la gente venía a comer. Era el corazón palpitante de la comunidad. Pequeño y acogedor, sus paredes estaban decoradas con fotos antiguas que recogían momentos importantes de la historia local. Allí nos reuníamos muchos para compartir historias, reír y a veces llorar. Tengo recuerdos especiales de aquel lugar, sobre todo de las tardes que pasé allí con mi mujer. Siempre nos sentábamos en la misma mesa, cerca de la ventana, donde podíamos observar a la gente que pasaba. En ese mismo restaurante celebramos cumpleaños, fiestas e incluso algunos de los momentos más difíciles de nuestras vidas. Después de su marcha, seguí frecuentando el lugar, encontrando consuelo en los recuerdos que me proporcionaba. Al contemplar ahora el restaurante, me di cuenta de lo diferente que fue aquella noche de todas las demás. Lo que antes había sido un santuario de paz se había convertido en el escenario de una amenaza
a la que nunca había esperado enfrentarme. Sin embargo, incluso rodeada, sentí la fuerza de la comunidad que me rodeaba, como si el propio entorno me apoyara. Este era mi hogar, y no permitiría que nadie, ni siquiera estos moteros, destruyera lo que era tan valioso para mí. Los hombres que me rodeaban no formaban parte de esta comunidad. Lo supe desde el momento en que los vi. Sus caras eran nuevas, desconocidas, y había algo en su forma de moverse, como depredadores tanteando su territorio, que me decía que no tenían raíces aquí. Cyrus Kane, el líder del grupo, parecía decidido a demostrar algo, tanto a mí como a sus propios compañeros. Sus ojos no dejaban lugar a dudas sobre sus intenciones. Había una mezcla de desprecio y necesidad de afirmación. Estos moteros se habían unido a la banda hacía poco, por lo que pude ver. Estaban desesperados por demostrar su valía, por marcar su territorio en un lugar que claramente no les aceptaba. Cyrus no era nativo. Su arrogancia lo dejaba claro. Quizá venía de una ciudad más grande, donde el anonimato y la indiferencia le permitían actuar sin consecuencias. Pero este pueblo era diferente, y él subestimaba el poder de una comunidad unida. Sabía que veía esta situación como una oportunidad de imponerse, de demostrar fuerza. Pero lo que no entendía era que la verdadera fuerza no provenía de la intimidación, sino del respeto ganado. Aquellos hombres intentaban imponer aquí su modo de vida, sin darse cuenta de que no había lugar para ello. No sabían, o tal vez no les importaba, que su comportamiento no solo era indeseable, sino también peligroso para ellos mismos. Estaban jugando con fuego, sin darse cuenta de que el suelo que pisaban era más sólido y resistente de lo que podían imaginar. Sentía que la tensión crecía por momentos. Cyrus y los demás motoristas parecían cada vez más impacientes, esperando a que mostrara algún signo de debilidad. Pero sabía que ceder a su presión solo empeoraría las cosas. El autocontrol que había aprendido en el ejército me servía bien ahora. Mantuve la postura erguida, sin dejar que vieran temblor en mis manos ni vacilación en mi mirada. «¿Por qué no reaccionas, viejo?», gruñó uno de los motoristas, con la voz cargada de frustración. Estaba claro que estaban acostumbrados a ver a la gente ceder ante la intimidación, pero yo no era cualquiera. Le miré fijamente sin decir una palabra, dejando que el silencio hablara por mí. Aprendí hace mucho tiempo que a veces el silencio es el arma más poderosa. Cyrus empezó a caminar a mi alrededor, como un lobo rodeando a su presa. Sentía sus ojos clavados en mí, buscando cualquier resquicio, cualquier señal que pudiera explotar. «¿Crees que tienes el control, verdad?», bromeó con voz grave y amenazadora. «Pero no es así. ¿Crees que esa llamada te va a salvar? No importa a quién conozcas, ahora mandamos nosotros». Sus palabras estaban llenas de veneno, pero me negué a dejar que me afectaran. Mantuve la calma, respirando lenta y profundamente, recordándome a mí misma que la paciencia era mi mayor aliada en aquel momento. Sabía que la ayuda estaba en camino, y todo lo que tenía que hacer era aguantar hasta que llegara. El reto consistía en no dejar que la ansiedad se apoderara de mí. Mientras Cyrus seguía hablando, pude ver que algo cambiaba en sus ojos. La falta de reacción por mi parte empezaban a afectarle, dejándole desconcertado. Esperaba que perdiera los estribos, pero en lugar de eso le estaba dando la vuelta a la tortilla sin decir una palabra. Sabía que estaba sembrando la semilla de la duda en su mente, y ese era el primer paso para recuperar el control de la situación. La paciencia de Cyrus se estaba agotando. No era de los que les gustaba esperar, sobre todo cuando sentía que estaba perdiendo el control de la situación. Sus ojos se entrecerraron y su frustración se hizo evidente en cada movimiento. Hizo un gesto repentino, y los otros motociclistas inmediatamente dieron un paso adelante, rodeándome aún más de cerca. «Vamos a ver hasta dónde llega tu coraje, viejo», dijo, con un tono que intentaba ser intimidatorio, pero que pude percibir cargado de incertidumbre. Se acercó tanto que pude oler el fuerte olor a cigarrillo que impregnaba su ropa. «¿Por qué no intentas hacer algo? Vamos, muéstranos lo que tienes». Sabía que me estaba poniendo a prueba, intentando provocar una reacción que justificara algo más agresivo. Pero me mantuve firme, con la mirada fija en la suya, sin apartar la vista.
Años de experiencia me habían enseñado a no ceder a provocaciones tan evidentes. «No eres más que un cobarde», murmuró, acercándose un paso, casi chocando conmigo. Sentía su respiración agitada, su ira creciente, pero en lugar de retroceder me quedé quieta, obligándole a darse cuenta de que sus palabras y sus acciones no estaban surtiendo el efecto deseado. La tensión era palpable. Cada segundo parecía una eternidad. De repente, uno de los motoristas, quizá más impulsivo o simplemente más irritado por mi calma, alargó la mano e intentó empujarme. No fue un golpe fuerte, pero bastó para que el aire entre nosotros cambiara. Retrocedí un poco, más para mantener el equilibrio que por otra razón, y miré directamente a Cyrus, esperando a ver cuál sería su reacción. Cyrus se detuvo y una fina sonrisa se dibujó en sus labios. «Ah, así que, después de todo, tienes un poco de lucha», dijo con un deje de satisfacción. «Veamos cuánto más puedes aguantar». Sabía que las cosas estaban a punto de intensificarse, pero también sabía que estaba preparada para lo que viniera. Las cartas estaban echadas y yo tenía que seguir jugando hasta que llegaran los refuerzos. El tiempo parecía alargarse mientras seguía enfrentándome a la mirada de Cyrus. Cada segundo que pasaba era una prueba de resistencia, tanto física como mental. Sabía que mi única ventaja en ese momento era la incertidumbre que había sembrado en su mente. Pero esa ventaja podía desaparecer en cualquier momento, y tenía que estar preparado para lo que viniera después. Entonces, en medio de aquel silencio lleno de tensión, un sonido familiar comenzó a acercarse. Al principio era solo un murmullo lejano, pero rápidamente se convirtió en el inconfundible sonido de las sirenas. Las risas y burlas de los motoristas empezaron a remitir, y pude ver el cambio en sus rostros. Cyrus seguía intentando mantener la postura, pero sus ojos delataban la preocupación que empezaba a formarse. Las sirenas se acercaban cada vez más, hasta que las luces rojas y azules empezaron a reflejarse en las ventanas de los edificios que nos rodeaban. El estridente sonido de las sirenas llenó el aire, y pronto aparecieron 2 coches de policía al final de la calle, avanzando rápidamente hacia nosotros. «¿De verdad has llamado a la policía, viejo?», me preguntó uno de los motoristas, con voz vacilante. Pero antes de que pudiera responder, los coches de policía se detuvieron bruscamente y los agentes bajaron rápidamente, colocándose a nuestro alrededor. Pude ver la sorpresa en los ojos de Cyrus cuando se dio cuenta de que no eran policías corrientes. Su presencia, la forma en que se movían con determinación, indicaban que estaba ocurriendo algo más serio. 2 agentes vinieron directamente hacia nosotros, con las manos cerca de sus armas, pero sin desenfundarlas todavía. Me mantuve en mi posición, observando cómo Cyrus empezaba a sudar. Intentaba serenarse, pero su nerviosismo era evidente. Sus ojos estaban fijos en los oficiales, buscando cualquier señal de que las cosas no se les iban de las manos. Uno de los oficiales, con expresión firme, miró directamente a Cyrus y dijo: «Tenemos órdenes directas. Estáis todos detenidos». Su voz estaba llena de autoridad, y no había lugar para la refutación. Cyrus, consciente por fin de la gravedad de la situación, dio un paso atrás y su rostro palideció. Los demás motoristas empezaron a murmurar entre ellos, inquietos, claramente asustados por lo que estaba ocurriendo. No esperaban este giro de los acontecimientos, y ahora la confianza que habían mostrado minutos antes estaba desapareciendo rápidamente. Cyrus, intentando desesperadamente mantener el control, me miró, buscando alguna explicación en mis ojos. Pero yo no le di nada. Me limité a esperar en silencio, sabiendo que la partida estaba cambiando a mi favor. Los refuerzos llegaron en el momento justo, igual que tú siempre puedes llegar en el momento justo. Suscríbete al canal y asegúrate un lugar en el primer plano de nuestras historias. Cyrus parecía paralizado, como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. Aún no comprendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero la presencia de los agentes de policía y la seriedad de sus rostros dejaban claro que la situación escapaba a su control. Era como si la marea hubiera cambiado de repente y se viera arrastrado por una corriente a la que no podía resistirse. «¿Quién demonios eres?», preguntó finalmente Cyrus. Su voz revelaba una mezcla de confusión y miedo. Estaba claro que intentaba atar cabos,
intentando comprender cómo un viejo como yo podía haber provocado un giro tan repentino de los acontecimientos. No respondí inmediatamente. Esperé a que se asentara el peso del momento. Uno de los policías, al darse cuenta de que Cyrus seguía sin comprender la gravedad de la situación, se adelantó y dijo: «¿Crees que sabes con quién estás tratando? Pero está claro que no tienes ni idea. Ellis Bond no es un hombre cualquiera. Tiene más influencia de la que puedas imaginar». Cyrus parpadeó, sorprendido. El nombre debía de resonar en su mente, buscando cierto reconocimiento, pero estaba claro que seguía sin entenderlo del todo. El policía continuó: «El alcalde, Ambrose Langston, le debe mucho a este hombre, y no solo a él. También el jefe de policía, Dorian Huxley, y por si fuera poco, hasta el líder de su propia banda, Magnus Royce, está en deuda con él». La verdad cayó como una bomba. Pude ver cómo el color se desvanecía del rostro de Cyrus a medida que penetraban las palabras del policía. Me miró, esta vez con una mezcla de incredulidad y auténtico miedo. Por fin comprendía la realidad de su situación y se daba cuenta de que había cometido un terrible error. Los otros motoristas empezaron a retroceder. La tensión entre ellos era palpable. Se dieron cuenta de que lo que parecía un simple enfrentamiento con un anciano se había convertido en algo mucho más grande, algo que podía destruir todo lo que creían haber conseguido. La duda, antes sembrada, crecía ahora con rapidez, sembrando el pánico entre ellos. El silencio que siguió a la revelación fue ensordecedor. Cyrus se quedó inmóvil, como si las palabras del policía le hubieran paralizado. Sabía que estaba metido en un lío, pero ahora comprendía que la profundidad del problema era mucho mayor de lo que hubiera podido imaginar. El miedo se reflejaba en sus ojos y su confianza se derrumbaba rápidamente. Los otros motoristas, al ver la reacción de Cyrus, empezaron a retroceder aún más. Estaban visiblemente asustados. Sus miradas se volvían hacia mí, hacia los policías y hacia Cyrus, buscando una salida. La situación había cambiado radicalmente y sabían que no tenían a dónde huir. Cyrus intentó un último truco. Dio un paso hacia adelante, intentando recuperar parte de la autoridad que se le estaba desmoronando. «No sé quién te crees que eres, viejo, pero esto no acaba aquí», dijo, su voz ahora llena de bravuconería desesperada. «Tengo contactos, tengo amigos». Antes de que pudiera terminar la frase, uno de los policías la interrumpió. «¿Amigos? ¿Crees que tus amigos van a salvarte de esto? El alcalde Langston ya está en camino y quiere respuestas. Y si yo fuera tú, me lo pensaría 2 veces antes de decir algo que pueda empeorar aún más tu situación». Cyrus dudó. Podía ver el conflicto interno en sus ojos. Quería seguir luchando. Quería demostrar que aún tenía el control. Pero las palabras del policía estaban surtiendo efecto. Por fin se dio cuenta de que la situación se le escapaba de las manos. Justo entonces, las sirenas de más vehículos que se acercaban rompieron el silencio. El alcalde Ambrose Langston y el jefe de la banda, Magnus Royce, llegaron juntos, lo que solo sirvió para aumentar el pánico entre los motoristas. La presencia de estas figuras de autoridad era la prueba definitiva de que Cyrus y sus compinches habían cruzado una línea que no debían. Ambrose salió del coche con expresión seria. Sus ojos se movían rápidamente de Cyrus a mí y luego a los policías. «Ellis, ¿estás bien?», preguntó, con la voz cargada de preocupación. Asentí con la cabeza, manteniendo la compostura. «Estoy bien, Ambrose, pero creo que esos chicos necesitan una lección de respeto». Magnus Royce, el jefe de la banda, se acercó con expresión sombría. «Estos idiotas no entienden las reglas», dijo con la voz baja y llena de decepción. Miró a Cyrus con desdén. «Creéis que podéis hacer lo que queráis, pero aquí las cosas no funcionan así. Estás fuera, para siempre». Cyrus intentó discutir, pero la expresión de Magnus lo silenció. Sabía que no podía hacer nada más. Los agentes empezaron a esposar a los motoristas, que ahora estaban en estado de shock. Los llevaron a los coches patrulla, mientras yo observaba en silencio, sabiendo que la situación estaba por fin bajo control. Mientras se los llevaban, Ambrose volvió a acercarse a mí. «Ellis, no te preocupes. Nos aseguraremos de que afronten las consecuencias de sus actos. Eres una parte valiosa de esta comunidad y no permitiremos que vuelva a ocurrir algo así». Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. «Gracias, Ambrose.
Sabía que podía contar contigo. Con los motoristas por fin fuera, el restaurante y la calle circundante empezaron a recuperar la tranquilidad. El peligro había pasado y la paz se había restablecido, al menos por el momento. Con la situación bajo control y los motoristas detenidos, sentí que poco a poco me quitaba un peso de encima. Sin embargo, seguía teniendo una sensación de inquietud. Sabía que, aunque todo había acabado bien para mí, la tentación de buscar venganza personal había sido fuerte, y eso me molestaba. En el fondo, sabía que la ira podría haberme llevado fácilmente por un camino peligroso, y tuve que hacer un esfuerzo consciente para elegir la justicia en lugar de la venganza. Ambrose y Magnus seguían a mi lado, hablando entre ellos sobre los pasos a seguir para que algo así no volviera a ocurrir. Pero yo estaba perdido en mis pensamientos, reflexionando sobre lo que había aprendido aquella noche. Mantener el control tenía un precio, un sacrificio que hacía cada vez que elegía la calma en lugar de la agresividad. Sabía que el impacto de esta decisión iba mucho más allá de mí. Era algo que resonaba en toda la comunidad. Ellis Magnus me llamó la atención, su voz me devolvió al presente. Hoy has hecho lo correcto. Podría haber sido muy diferente, pero tu paciencia y tu control salvaron el día. Me limité a asentir sin decir mucho. Magnus tenía razón, pero eso no disminuía el peso de las decisiones que había tomado. Sabía que el sacrificio que había hecho de no ceder al deseo de devolver mal con mal era lo que mantenía la paz en mi alma y en la comunidad que me rodeaba. Con una última mirada a la calle, que ahora estaba vacía salvo por la policía y las autoridades, respiré hondo. La noche había sido larga y agotadora, pero sabía que, al final, había tomado la decisión correcta, aunque eso significara sacrificar algo dentro de mí. En los días siguientes al incidente, la ciudad empezó a recuperarse lentamente. La noticia del enfrentamiento se difundió rápidamente y pronto todos en la comunidad supieron lo que había ocurrido aquella noche. La gente se me acercaba para expresarme su preocupación, pero también su alivio porque todo había acabado bien. Fue como una llamada de atención que nos recordó la fragilidad de la paz que tanto valoramos. El restaurante, que antes no era más que un lugar de reunión común, tenía ahora un significado aún más profundo para la comunidad. Se había convertido en un símbolo de nuestra resistencia, un lugar donde lo que podría haber sido una tragedia se convirtió en una reafirmación de nuestra unidad. Cuando volví allí unos días después, me recibieron con sonrisas y palabras de agradecimiento. La gente que antes solo me había saludado ahora quería saber más sobre lo ocurrido, sobre cómo conseguí mantener la calma en una situación tan difícil. El alcalde Ambrose Langston se aseguró de que se tomaran medidas para proteger aún más la ciudad. Se organizaron nuevas patrullas y la gente se unió para crear un mayor sentido de vigilancia comunitaria. La presencia de los motoristas había sido un recordatorio de que, aunque vivíamos en un lugar tranquilo, no éramos inmunes a las amenazas externas. La ciudad se unió de una forma que nunca había visto antes. Pequeños grupos de residentes empezaron a reunirse periódicamente para debatir formas de mejorar la seguridad y la cohesión social. Había un nuevo sentido de propósito, una determinación colectiva de garantizar que nuestra comunidad siguiera siendo segura y acogedora para todos. Mientras observaba todo esto, sentí un profundo orgullo, no por lo que yo había hecho, sino por lo que la comunidad había llegado a ser. El incidente nos había fortalecido, nos había recordado que, incluso en tiempos de paz, siempre debemos estar alerta y dispuestos a proteger lo que es nuestro. Mientras la ciudad seguía reorganizándose y fortaleciéndose, me permití un momento de introspección. La noche del enfrentamiento había sido un poderoso recordatorio de que, incluso con toda mi experiencia y sabiduría acumuladas a lo largo de los años, aún quedaban lecciones por aprender. La tentación de reaccionar con ira, de devolver mal con mal, era una batalla interna que había ganado, pero no sin coste. Al reflexionar sobre todo lo que había pasado, me di cuenta de que mi mayor logro aquella noche no era solo haber mantenido la calma o haber confiado en mis contactos para resolver la situación. La verdadera victoria fue haber mantenido intacta mi integridad, resistiendo la presión de actuar impulsivamente. Sabía que podía haber elegido un camino diferente, que podría haber llevado a un desenlace mucho más violento. Pero elegí la paciencia, la razón y, sobre todo,
el respeto por mí mismo y por la comunidad que ayudé a construir. Había algo reconfortante en saber que, a pesar de mi avanzada edad, aún era capaz de marcar la diferencia, de proteger lo que era importante para mí y para los demás. La vida me ha enseñado que, por difícil que sea la situación, siempre hay una elección que hacer, y aquella noche elegí el camino que mantendría la paz, tanto externa como interna. Mientras miraba por la ventana de mi casa, viendo las luces de la ciudad parpadear en la distancia, sentí una sensación de tranquilidad. Sabía que estuviera preparada para lo que me deparara el futuro. Me había enfrentado al peligro y había salido victorioso, no gracias a la fuerza, sino a la sabiduría. Ellis aprendió que la paciencia y la sabiduría son esenciales para superar cualquier reto. ¿Y tú? ¿Estás preparado para las lecciones que pueden ofrecerte nuestras historias? Apúntate y forma parte de este viaje de sabiduría.